estamos en un nuevo capítulo de Café Clínico, el tercero de la temporada, con una reunión clínica muy interesante sobre trasplante renal, nuevas terapias y la experiencia que nos compartió hoy día el doctor Rodrigo Cortés, quien es internista y nefrólogo y que acaba de regresar hace unos meses de una pasantía sobre tratamiento médico avanzado en trasplante renal en el Hospital Clínic de Barcelona. También nos acompaña Rolando, como siempre. Bienvenido, Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y justo esta presentación se enmarca también en el mes del riñón. Hace un par de semanas atrás celebramos el Día del Riñón y esto nos llama un poquito a la prevención, ¿no es cierto? Sobre todo a la enfermedad renal crónica. Cuéntanos un poquito la importancia de hacer conciencia de esta enfermedad y por qué impacta en trasplantes finalmente. Sí, bueno, es una muy buena pregunta y quisiéramos conversar y hablar un poquitito más de esto para que todo el mundo lo conozca. Eh, como comentaba en la presentación que hicimos de trasplante renal, no podemos hablar de trasplante renal sin antes hablar de por qué es importante el trasplante renal y la enfermedad renal crónica, cuál es la relevancia que tiene. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que va en aumento, tanto en Chile como en el mundo, y que a pesar de que sabemos de que va en aumento y que las cifras lo dicen, también sabemos que más encima está subdiagnosticada, o sea, que más encima debiera ser aún más el impacto real que tiene, y la única forma es tener conciencia, tanto el aspecto médico como la gente en su casa, de que efectivamente el riñón es un órgano sumamente relevante y que no solamente cuando da alteraciones que nos van a llevar a la terapia dialítica o trasplantes, cuando tenemos que empezar a cuidarlo. Dentro de estas cosas no es necesario tener que realizar tanto. Nosotros basta con que en los controles de atención primaria incluyamos algunos estudios que son generales, la medición de la creatinina, la medición de la uremia, la revisión de electrolitos, un simple examen de orina que a veces puede parecer incluso como antiguo, pero nosotros siempre, sí, nosotros insistimos porque es muy sencillo de hacer. Unas proteinurias, incluso en forma aislada, ni siquiera con recolección mayores, nos da a nosotros una salud renal para poder, idealmente, como en esta, como en casi todas las patologías, empezar a cuidar nuestro riñón desde etapas muy avanzadas. Se ha visto que en terapia, en etapas incluso iniciales, ya tiene un factor de riesgo cardiovascular súper importante. El riñón no solo da problemas cuando está muy dañado, cuando necesita diálisis. Desde un inicio, que empieza la falla renal, ya tenemos factores de riesgo y desde ahí hay que cuidarlo. O sea, tenemos que llegar temprano, ¿cierto? ¿Y qué enfermedades son las que causan más enfermedad renal crónica en nuestro país? Sí, efectivamente, tanto en Chile como en el mundo, la diabetes y la hipertensión arterial dan por lejos la mayor cantidad de porcentaje de falla renal. Se habla de alrededor del 90% de las causas de falla renal son por hipertensión y por diabetes mal controlada. Existen algunas otras patologías que son más específicas de la especialidad nuestra, que nosotros la denominamos la glomerulopatía, que son un poquitito más difíciles de diagnosticar, pero insisto, representan una cantidad mínima en comparación a enfermedades que sí pueden ser tratadas y sí pueden ser seguidas en forma correcta desde mucho antes. O sea, una persona adulta tomándose la presión arterial, haciéndose este examen de medicina preventiva del adulto, y estos exámenes que tú mencionas podría detectar en el fondo precozmente. Y los que tienen la enfermedad también, hipertensión y diabetes, controlarla de manera adecuada. ¿Qué síntomas da la enfermedad renal crónica? ¿Cómo yo voy detectando que el riñón empieza a fallar, ¿no es cierto? Sí, en relación a las dos cosas que comentaste tú, efectivamente no es lo mismo tener una hipertensión o una diabetes por solo tenerla, hay que tenerla bien controlada. De hecho, voy a hablar dos palabras de hipertensión arterial, que es un tema que también me llega mucho y un tema muy relevante para nosotros. Existen algunos fármacos que se sabe que son protectores renales. Muchas veces cuando llegan los pacientes a consultarnos, nos dicen, doctor, déjenme una pastillita para el riñón. No es que exista una pastillita mágica que tú le das y la mejora. Tienes que darle fármacos que, por ejemplo, son buenos para controlar la hipertensión arterial y que manejan algún tipo, por ejemplo, de bloqueos hormonales a niveles renales que nos llevan a mayor vida. Y esto también en diabetes. También en diabetes hay fármacos nuevos que también, no solo con controlar la diabetes, sino que por sus mecanismos de acción nos protegen al riñón.
Respecto a los síntomas, como te decía, son síntomas en general tardíos. No es que esperar a preguntar o a recordar la importancia del riñón hasta tener síntomas, porque en general dan síntomas cuando los riñones tienen un porcentaje de filtración glomerular menor de 15. Yo lo hago más sencillo, le explico a los pacientes con un porcentaje de funcionamiento menos de 15 a 20% Ya, Ok. de ambos o sea, es riñones. tardío. En esas etapas generalmente son inespecíficos. Hay mayor fatigabilidad, los pacientes se cansan más, antes decían que ellos podían hacer sus cosas habitualmente, ahora refieren que pueden caminar 2 o 3 cuadras y se cansan mucho. Edema empieza a ver que de hecho en las etapas finales de que no solo el riñón no hace una depuración correcta, es decir, no elimina los tóxicos, sino que ya ni siquiera el líquido es capaz de eliminar el agua. Entonces a veces se acumula líquido, hay edema en las piernas, este líquido también se acumula en distintas partes del cuerpo, incluso a veces pulmonar, lo que también influye también en esto mismo que le decía yo de la fatigabilidad y de la disnea, que es esta sensación de falta de aire, y las complicaciones tóxicas de la no depuración del riñón de alguna sustancia tóxica, valga la redundancia, para el organismo, hacen de que también, por ejemplo, tengan cefalea, cuando aumenta mucho la urea en este caso, en algunos momentos también pueden tener molestias musculares inespecíficas, a veces dolores, parestesia, cuando hay alteraciones del calcio, fósforo o sobre todo de potasio. En general son como las condiciones que a veces se pueden sentir. Hablando de una enfermedad más avanzada, ¿no? Así es. Pero fuera, antes que pasemos a lo de las Eso, terapias sí, que nos sí. tienen en ascuas, ¿cómo puede, además del tratamiento farmacológico, hay algunos que recientemente se incluyeron, ¿cierto?, en los nuevos garantías en nuestro país, que están todos muy contentos con eso, el tratamiento no farmacológico, ¿qué podría hacer uno para cuidar su riñón? Es Si una persona que no tiene ni una patología entiendo, o... sí, sí, es súper relevante lo que tú dices porque hay que aclarar que el riñón es un órgano que de por sí, después de los 35, 40 años, va envejeciéndose conjunto con todos nosotros. Es un órgano de que por sí va, Casi mismo. va de a poquito disminuyendo su funcionamiento. No es lo mismo una persona de 60 años que un riñón funcional en esa misma persona a los 30. Tiene un envejecimiento de por sí que incluso en personas sanas. Entonces, nosotros siempre tenemos que proteger el riñón. Uno siempre tiene que pensar de las cosas básicas que las debiera hacer. Dentro de esas cosas básicas, por ejemplo, está el consumo de líquido, de agua. Yo siempre le digo a mis pacientes, el riñón, para simplificarlo, el riñón tiene que trabajar más cuando tiene que concentrar la orina, no cuando tiene que producir tanta orina, si lo podemos decir, insisto, en palabras sencillas. Entonces, un riñón que orina bastante, orinas claras, es un riñón que no está siendo sobreexigido y para eso tenemos que darle más cantidad de líquido. El líquido mejor para el riñón es el agua. Agua de la de la llave. llave, El agua que de se la toma ahí. llave, no es ni siquiera un agua en específica, el agua de la Claro. llave, como dicen ustedes, mejor que los jugos, que a veces la gente dice, no, yo me tomo Me un hidrato jugo con O de batidos, piña, de no o sé qué, batidos, o claro. batido. No, para el riñón, lejos, lo mejor es el agua simple. Y evidentemente que jugos naturales es mejor que otros, por ejemplo, que las bebidas que nosotros Sobre consideramos, todo, bueno, ¿no? tomamos de gaseosa, que son muy perjudiciales para el riñón, que tienen grandes cantidades de fósforo Azúcar para la y diabetes, sobre ¿no? todo, Pues, incluso y sacando a los que tienen azúcar, porque eso ya de partida es muy, muy complicado, pero incluso aunque no tengan azúcar, por sus otros componentes también son complicados para el riñón. y el resto de la alimentación, sal, azúcares, Sí, grasas. exactamente. Junto con una buena hidratación y acordarse del consumo de agua, tratar de preferir el agua sobre otros líquidos, es de la dieta es la sal. La sal de por sí es dañina para el riñón, no solo porque también indirectamente Te nos estresa. produce, claro, nos produce también más posibilidades y menor control de la presión arterial, pero de por sí la sal la sabemos que en cantidades moderadas a altas es dañina para el riñón. Y lamentablemente nuestra dieta ya tiene niveles al menos moderados de sal, incluso alto, porque si tú, por ejemplo, en un desayuno, como sea, tú vas a comerte un pan y ese pan cuando se hizo ya se le puso sal a la masa. Ese pan tú le vas a comer, por ejemplo, que le quieras Mantequilla. poner mantequilla, la Claro, mantequilla va ya todo tiene sal. Con sumando, sal de ¿no? mar. Sí. Claro, le pusiste queso o algún tipo de jamón que ya también tiene sal. Los embutidos tienen mucha, mucha cantidad de sal, los que hemos visto cómo se realiza. Entonces,
Estas cosas uno a veces tiene que decirle a los pacientes, tratar de no consumir tantos embutidos que ya tienen sal que no la puedes sacar. Si vas a comerte un pan, por ejemplo, con palta, que consumimos harto en Chile, que esa palta, tú sí puedes controlar la cantidad de sal que le vas a echar o algún tomate. Claro. Esa cantidad tiene que ser mínima, si quieres no ¿Cuánto se echarle. recomienda? Mira, en general son 3 a 4 gramos de sal al día, pero que es una medición un poquito falsa, porque siempre hablamos nosotros en Una mediciones tapita de de... tapitas de lápiz Bic, Claro. en general en tapitas de lápiz Bic, que es un poquitito más que una tapita de lápiz Bic entera, que uno dice, bueno, sí, en realidad yo no le echo más que eso a las cosas, pero eso es Claro. una sal aditiva, que hay sales invisibles Exacto. que nosotros no la podemos ver y que es sumamente difícil de medir. Entonces, yo siempre les digo fácilmente a mis pacientes, la sal que tú le puedes dejar extra a las ensaladas, al tomate, a la palta, en general como aliño, a las carnes, cuando la estás preparando, que sea mínima. Las carnes, por ejemplo, si le vas a echar sal, que sea al final, para que quede como ese gustito a sal, pero necesita una Claro, cantidad no mínima porque si concentrada, que no sí. se reabsorbe más encima, necesitas más cantidades. Pequeños tips que uno le va diciendo al paciente y que se tiene que acostumbrar a sentir que le falta un poquito de sal a sus comidas y después de un tiempo se van a acostumbrar. ¿Y el ejercicio influye? Solo. Sí, sí, sí. El ejercicio es bueno para todo. O sea, ustedes también como médicos especialistas, cada uno en distintas áreas, prácticamente para todo nuestro control, el ejercicio, la actividad física, el control del peso es fundamental. El riñón, insisto, para decirlo en palabras sencillas, cuando hay más peso tiene que ser también más trabajo, un riñón en el mismo volumen de los riñones, para un volumen más grande total que tiene que ir depurando. Entonces sí, el ejercicio y el control de peso también muy, muy, muy importante. Súper. Rodrigo, y cuando el riñón ya falla, ¿qué terapias sustitutivas o de reemplazo existen? ¿Y cómo entra el trasplante aquí, que fue el tema que nos conversaste hoy día? Muy bien, súper. Cuando el riñón ya falla, tenemos que hacer algún tipo de sustitución, porque si no sustituimos, vale la redundancia, el riñón cuando funciona poquitito, menos de este 15% que yo le decía, el paciente corre un riesgo alto de fallecer en días o semanas, o sea, no pensando a tanto tiempo, ya en estas etapas muy avanzadas. Las terapias actualmente son dialíticas, que está la hemodiálisis, que es la diálisis que se hace sacando sangre del paciente. En las máquinas de diálisis se hace un tipo de limpieza a través de los filtros y después se reintegra esta sangre limpia desde la máquina de diálisis, insisto, palabra muy sencilla. Y la peritoneodiálisis, que es la que se hace a través del peritoneo con unos catéteres en la guatita que se infunden ciertos líquidos con concentraciones específicas, que generalmente se hace en la noche, generalmente se hace en la casa cuando están durmiendo, eh, para poder ir depurando a través del peritoneo los desechos que se han ido Súper. acumulando. Y la otra terapia, que es la que conversamos hoy día, es el trasplante, que es que alguien te done uno de sus riñones. Ese alguien puede ser alguna persona, generalmente algún familiar vivo o alguien que recién haya fallecido y que en forma altruista haya donado alguno de sus riñones o alguno de sus otros órganos y que ese órgano, ojo, se trasplanta uno solo, sea trasplantado en el paciente, se cuida con terapia inmunosupresores, se hace ahí Una una cirugía y preparación. una preparación que es bien específica para que este órgano vaya haciendo la función de nuestros riñones nativos que no están funcionando. ¿Y acá en nuestro hospital, en esta región, se hace trasplante renal? Sí, sí, aquí en nuestro hospital, en Hernán Enrique, se hace trasplante, de hecho, de órganos sólidos, es el trasplante que se realiza hace ya décadas. Eh, es un trasplante que tenemos tanto donante vivo, es decir, que algún familiar o algún cercano dona alguno de sus riñones, como también donante cadáver, que el nombre es feo, pero básicamente implica esto, que alguien que haya fallecido en cualquier parte de Chile, con nuestros pacientes en lista de espera, se hacen los trasplantes directamente acá. Así que sí se realiza. ¿Y qué limitantes tenemos hoy día? Porque nos hablabas que el trasplante renal es como el gol estándar, lo óptimo para los pacientes con enfermedad renal crónica en determinados casos, ¿no es cierto? Y hoy día, ¿cuál es el llamado a mayor procuramiento, mayor donación? ¿Hay equipos médicos especializados? ¿Cómo lo comparamos un poquitito Sí, con tu experiencia en Barcelona, sí, en Cataluña? te entiendo súper la pregunta. Una de nuestros grandes limitantes para poder hacer más trasplantes, Mm. porque lamentablemente el número de trasplantes siempre, bueno, siempre como es la terapia de elección, siempre nos estamos quedando un poquitito cortos y lo ideal es que cada vez, cada año sean más. Pero uno de los puntos clave
es que necesitamos más donantes. Si tenemos más pacientes que cuando fallecen por algún motivo donan sus riñones, esos riñones evidentemente van a activar estas mayores posibilidades y van a ver no solo en este hospital, sino que en todas partes, porque esto es algo azaroso. No es que uno diga este trasplante va a ser para tal y tal lugar, sino que es según el grado de compatibilidad que tiene ese donante, ese riñoncito del donante, que se analiza para qué parte se va a analizar. Se llama lo que se denomina trasplante donante casa, que en el caso de que el paciente haya donado sus 2 riñoncitos, uno de ellos sí o sí, ese sí se queda dentro del hospital. Por ejemplo, alguien que Mira, haya fallecido acá es cerca del hospital, mira. que somos donante casa, nuestra región con la de Los Ríos, Súper. y el otro es el riñón Lleva a que la se red. va a la red, que puede ser Beneficiar a alguien de Arica hasta Y con lo que eso implica, pues salir de diálisis, mejorar las comorbilidades, las complicaciones, Sí, como lo decía en la la presentación, autonomía, ¿no? uno a veces piensa y dice, lamentablemente, esto es un acto como de amor, de tener que donar a algún familiar, porque al final es el familiar el que termina decidiendo los órganos de esta persona que uno ama, que quiere, que fallece, que es su cercano. Em, pero en general, y uno dice para alguien que no conozco, pero aparte de tratar de uno de ser más persona y que esto debiera ser algo que igual nos debe salir, uno tiene que saber que esa vuelta de mano te puede llegar. O sea, una de las cosas que yo vi allá, que en Barcelona hace mucho, que hay mucho procuramiento, que es la palabra técnica, que es muchos donantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando los familiares que donan este riñón, de todas maneras, ellos también van a tener algún familiar que en algún Más momento va a necesita. La tener falla sociedad lo renal. adoptó como Entonces, sabes de una que cultura de la es una donación, ¿no? vuelta de mano que a ti te va llegando. Si tú das, te va a ver. Y efectivamente, yo lo vi y ocurre. Los familiares van donando más y se ve de que la diálisis cada vez es más corta en este caso en Cataluña, porque justamente es como una ida y vuelta que ocurre, que hay que echar a andar porque al principio cuesta, pero una vez estabilizado y cada vez que hay más donantes, esta rueda va girando más rápido, mejor, y vamos pudiendo llegar a trasplante y calidad de vida mejor para nuestros pacientes. Súper. No, felicitaciones, Rodrigo, por la tremenda presentación, por la oportunidad también de salir de la zona de confort y ver cómo se hacen las cosas en otro lugar. Yo sé que fue un desafío familiar, personal muy, muy importante y estoy seguro, como lo dijimos en la reunión, que nuestros pacientes, nuestros estudiantes de pre y posgrado se van a ver beneficiados con adquirir más experiencia, en este caso en nefrología y en trasplante renal. Así que muchas gracias por compartir el conocimiento y felicitaciones. Aprendimos mucho de las novedades y también de lo que se está haciendo acá, que también es un stop, ¿cierto? Sí, sí, sí. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nefrología interesante, vamos a Muy traer bien, más sí, sí. acá Mucho de prevención y tratamiento innovadores. en el Café Clínico. Y recordar que hoy día estamos tomando café tostado de montaña, café Las Raíces, súper así bueno, que muy muchas bueno. gracias. Y terminamos siempre nosotros con un aplauso. Muchas gracias. Bien. Hoy estuvo muy interesante. Yo pensaba todo lo